Bien, para entrar un poco en contexto, explicaré nuestra situación problema. La situación problema es que en el año 2014 se presentó un derrame de hidrocarburos de un ducto el cual era administrado por la refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa, de la empresa Petróleos de México, Pemex, el cual tuvo consecuencias serias en el ecosistema del río San Juan, sobre cultivos de la población local y en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y de ganado. Hacemos público que la contaminación causada por las operaciones de la refinería se mantiene todavía vigente. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados solo de hidrógeno y carbono y pueden formar enlaces covalentes. Cabe señalar que no son solubles en agua, debido a que ellos no pueden formar puentes de hidrógeno. Tiene propiedades físicas las cuales son punto de ebullición y fusión, densidad y solubilidad. Propiedades químicas que son oxidación completa, pirólisis, halogenación y nitración. Ahora, el agua es un compuesto que se forma por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O y tiene propiedades físicas las cuales son punto de congelación de 0 grados centígrados, punto de ebullición de 100 grados centígrados, presión crítica de 217.5 y temperatura crítica de 374 grados centígrados, mientras que sus propiedades químicas son que reacciona con los óxidos ácidos, con los óxidos básicos, con los metales, con los no metales y se une en las sales formando hidratos. Solubilidad en los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias apolares que son incapaces de formar enlaces con el hidrógeno y por eso no son solubles en agua. Se dice que son hidrofóbicos, pero sí son solubles en disolventes apolares tales como el éter, el benceno, el tetracloruro de carbono, cloroformo y más disolventes polares. En este caso se derramó en el río San Juan grandes cantidades de hidrocarburos, los cuales no se disolvieron en el agua ya que son hidrofóbicos, que repelen el agua, pero sí provocó grandes daños en el ecosistema. La estructura de Lewis varía dependiendo del hidrocarburo. Pueden llegar a ser pequeños y tener solamente 3 carbonos, como es en el caso del propano, o incluso ser grandes y llegar a tener hasta 10 carbonos, como es en el caso del decano. Además de poder variar en su longitud, también pueden ser ramificados o no ramificados, tener forma anular o lineal y tener enlaces sencillos, dobles o triples entre carbonos. Incluso si dos hidrocarburos tienen la misma fórmula química, sus átomos pueden estar distribuidos en el espacio de diferentes maneras. A estos en particular se les llama isómeros. Teoría atómica de los hidrocarburos. En cuanto a los hidrocarburos, podemos analizar su estructura y propiedades al dividir este compuesto y clasificarlos de distintas maneras. Un hidrocarburo importante es el petróleo, ya que se afirma que la cantidad de petróleo que consume un país constituye un indicador de su desarrollo industrial. Ahora toca hablar de la configuración electrónica de los hidrocarburos. Nos enfocaremos en el carbono, elemento que pertenece al grupo 4A y que posee una configuración electrónica de 1s2, 2s2 y 2p2. Otro punto importante es que tiene 4 electrones de valencia con los que va a realizar enlaces covalentes. Existen 3 clasificaciones para los hidrocarburos hablando de configuración electrónica. Cuando tienen enlace simple tipo sigma se le conoce como alcanos. Si tienen enlaces dobles tipo pi se le conoce como alquenos. Y por último, si son enlaces triple tipo delta se le conoce como alquinos. Los hidrocarburos, al ser cadenas largas de carbono e hidrógeno, son moléculas apolares. Tienen las fuerzas más débiles, las fuerzas de dispersión del hondo. Esto quiere decir que sus electrones están en continuo movimiento, momentáneamente se deforman y se produce un dipolo. No tienen fuerzas dipolo-dipolo, debido a que no tienen átomos de nitrógeno, oxígeno ni flúor, no tienen puentes de hidrógeno. A medida que su cadena aumenta, se vuelve cada vez menos soluble, por lo que no tienen interacciones ion-dipolo tampoco. Propiedades químicas de los hidrocarburos. Las propiedades químicas de los alcanos son la oxidación completa, también conocida como combustión, y sucede en presencia de oxígeno, aire o alguna fuente de calor, viéndose desprendido dióxido de carbono. La pirólisis es un proceso utilizado en la industria del petróleo que consta de pasar un alcano a través de tubos calientes de hasta 800 grados, formándose alquenos y desprendiendo hidrógeno. Halogenación. La halogenación reacciona a los alcanos cuando se encuentran en presencia de luz, obteniéndose compuestos derivados de los halógenos que sustituyen átomos de hidrógeno del alcano. Nitración.
Los alcanos gaseosos pueden reaccionar con vapores del ácido nítrico a unos 420 grados, produciéndose compuestos nitroderivados. Ahora les mostraremos ejemplos de la geometría electrónica y geometría molecular de los hidrocarburos. El agua debe cumplir con algunas características y propiedades para tener la condición de ser potable. Y estas son: tiene que tener una dureza total de menos de 400 miligramos por litro, tiene que tener un pH entre 6.5 y 8.5, su cloro activo residual mínimo debe ser igual a 0.2 miligramos por litro, los fluoros son 0.9 en la parte inferior, 1.7 en la parte superior. Estas son las características que tiene el agua potable. Tomando en cuenta la situación problema, es muy fácil decir que el agua del río San Juan está críticamente contaminada y por lo tanto no es potable. A partir de los datos de la situación problema, sabemos que se derramó hidrocarburos en el río San Juan. Esto implica que es una contaminación antropogénica. Por esto, y porque no cumple con las características y propiedades, no es agua potable. Derechos de la comunidad. Han sido violados derechos fundamentales como son el agua potable, un recurso básico para el sustento de la comunidad, causando demasiado desequilibrio en sus ámbitos cotidianos, económicos y provocando problemas de salud. Es indignante que al día de hoy no haya una respuesta 100% real, eficiente y eficaz. También fue afectado el medio ambiente, otro derecho fundamental, lo que propicia aún más dificultades para la comunidad ligado totalmente a la salud por el impacto de contaminación que existe y que tardará para que se recupere a un nivel estable. Solución del problema. Lo más viable para hacer un cambio profundo sería cerrar la refinería, porque además de los hidrocarburos en el río, hay gases que expulsa la refinería que afecta a los cultivos y a las personas de las comunidades cercanas. Si aún desean utilizarla, se necesitaría hacer una limpieza rotunda en la refinería, arreglando todos los desperfectos que tenga y renovando la maquinaria que se utiliza.